Vamos a ir al libro de Job. Job 33. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Por tanto, Job, oye ahora mis razones y escucha todas mis palabras. He aquí yo abriré ahora mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón, y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Respóndeme si puedes, ordena tus palabras, ponte en pie. Heme aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho. De barro fui yo también formado. He aquí mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. De cierto tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían: yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí que él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. He aquí en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre su lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca la espada. También sobre su cama es castigado, con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos, que antes no se veían, aparecen. Su alma se acerca al sepulcro, y su vida a los que causan la muerte. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención, sus carnes será más tierna que la del niño. Volverá a los días de su juventud, orará a Dios y éste le amará, y verá su faz con júbilo, y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres, y al que dijere pequé y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. He aquí que todas las cosas hace Dios, 2 y 3 veces, todas estas cosas hace Dios, 2 y 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro, y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Escucha, Job, y óyeme. Calla y yo hablaré. Si tienes razones, respóndeme. Habla, porque yo te quiero justificar. Y si no, óyeme tú a mí. Calla y te enseñaré sabiduría. Amén. Aquí tenemos este capítulo 33 de este excelente libro de Job. Hombre que Dios decía que era justo y recto. Y Dios lo metió en una prueba tan tremenda que Job habló cosas de una manera que no debía. Vemos acá en el capítulo 33 que Eliú lo censura. Eliú lo censura. Pero que quiero que veamos allí que cuando alguien es de Dios, defiende la palabra. Defiende a Dios. Job era un hombre recto y lo dijo Dios. ¿Eliú lo sabía? Claro que sí. Pero Eliú le dijo: Job, esto no lo has hablado justamente. O sea, Eliú le estaba diciendo: Job, hablaste cosas que no debiste haber hablado. Y es tremendo porque Eliú le muestra a Job 3 maneras en que Dios habla. Y la primera es por sueño, en visiones.
La segunda es cuando castiga al hombre y lo hace aborrecer el pan. Y la tercera es cuando habla por un predicador. Y era lo que Eliú le decía: óyeme, que te quiero justificar. Y es tremendo, porque Dios utiliza a hombres y mujeres que estén dispuestos a hablar su palabra. Y en todo esto que nos ha venido el Señor enseñando, el Señor nos ha ido trayendo poco a poco a su voluntad con las enseñanzas. ¿Qué busca Él con la enseñanza? ¿Cómo debemos de recibirla? ¿Cuál es la esencia de la enseñanza? ¿Cómo se recibe? Con esa fe, que la enseñanza hace avanzar la fe y nos deja esa fe en la posición donde estamos dispuestos a defender esa palabra aún con la vida, que fue lo que hicieron los apóstoles de Jesús y todos sus discípulos. Defendieron la palabra con su vida. Allí estaba Eliú diciendo: heme aquí en lugar de Dios. En lugar de Dios. Eliú no estaba blasfemando ni poniéndose igual que Dios. Eliú estaba diciendo: yo defenderé la palabra que creo. Eso es lo que estaba diciendo Eliú. Yo voy a hablar de parte de Dios. Y lo entendemos cuando Eliú decía que el Espíritu lo impulsaba. Dentro de él el Espíritu estaba que rebosaba, porque Dios quería hablar. ¿Y para qué Dios quería hablar? Eliú le dice: oye, mejor, porque quiero justificarte. Y es el gran detalle, porque muchas veces recibimos la enseñanza y como son aguijones, nos molestamos. Por eso Santiago dice que desechemos toda inmundicia y abundancia de malicia. Santiago dice que esa palabra puede salvar nuestras almas. Eliú dice acá: escucha mejor, porque yo quiero justificarte. Jesús dijo que Él vino a salvar al mundo, porque Dios no lo envió a condenar al mundo, sino a salvarlo. Lo que Él hablaba era salvación, no condenación, aunque resistía a las personas. Y esto es lo peculiar que tiene la doctrina, porque la doctrina viene es a justificar, pero le señala al hombre su pecado. Es tremendo, porque allí Dios escoge al que está dispuesto a humillarse y lo hace andar en sus caminos. Aquí vemos cómo Eliú le dice a Job, en el versículo 10, que Dios había buscado, según Job, reproches contra él. Mira cómo dice: el Señor es bueno y maravilloso. Vamos a leerlo desde el 8, 33:8. Leo en el nombre de Cristo Jesús. De cierto tú dijiste: oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían: yo soy limpio y sin defecto. Soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí que él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. Ahí donde Eliú le dice: he aquí en esto no has hablado justamente. Porque este es el problema que le sucede a muchos con la doctrina. Que en el caso vemos de Coré y su séquito se levantaron contra Moisés. Porque no entendieron que la enseñanza que les daba Moisés era para justificarlos. Job le dice a sus tres amigos, entre comillas, que Dios puso reproches contra él, que Dios quiso poner sus pies sobre él y oprimirlo. Y son cosas tremendas, porque cuando él habla de esto, Eliú se levanta en defensa de Dios. Si nosotros vamos a número 16, vemos esto. Números 16, el Señor es bueno y maravilloso. Todas las cosas del Señor se hacen con fe, nada sin fe, todo con fe. ¿Quieres hablar? Abre la boca y ten fe. En el nombre de Cristo Jesús. Coré, hijo de Ishar, hijo de Coá, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijo de Eliá, y On, hijo de Pelé, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. Príncipe de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron:
basta ya de ustedes, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está el Señor. ¿Por qué pues os levantáis ustedes sobre la congregación del Señor? Mira esto. Coré, sabemos que era de la tribu de Leví. Tenían un orden en el sacerdocio, pero el sacerdocio principal lo tenía la familia de Aarón. Y él era el sacerdote, Aarón. Y Moisés le dijo a ellos que Dios les había permitido ministrar, que por qué procuraban obtener algo que no se les fue dado a ellos. Dios les dijo, quédense aquí, el Señor mostrará a quién Él ha escogido. Y yo lo que quiero que veamos acá, es comparación a lo que estaba diciéndolo allá. ¿Cómo produce el enseñoreo, el gobierno de una persona sobre otra en la iglesia? ¿O qué cosas puede producir cuando las personas no están realmente al tanto de lo que Dios pide? ¿O no han comprendido en realidad cómo Dios hace las cosas? La mayoría de las divisiones en las iglesias, la mayoría de las congregaciones que han caído y lo que ha impedido a muchas congregaciones ser fuertes, ha sido eso precisamente. Que siempre hay personas que no son entendidas en las cosas del Señor y se levantan contra la autoridad. En Job no había tal levantamiento contra una autoridad terrenal. Job estaba directamente diciendo que Dios lo oprimía. Pero con este sentido de la doctrina que hemos venido hablando, es importante ver lo que enseña allí el libro de Números. ¿Por qué? Porque el no recibir la doctrina como ella va y en lo que Dios la envía, y hablamos prédicas pasadas, que es por fe, porque vemos que una de las cosas que le dice Eliú a Job es que Dios le habla al hombre y le revela su consejo, pero el hombre no entiende. Sí, esto de que no entienda está bien, porque Jesús dijo, no les he dado saber ni los tiempos ni las sazones. O sea, que no entiendas está bien. No está bien que seas incrédulo. Job no cayó en incredulidad. Job estaba siendo reprendido porque estaba hablando palabras sin sabiduría. Dios se lo dice cuando aparece. ¿Quién es este que oscurece el consejo hablando palabras sin sentido? Porque el consejo se lo estaba dando Dios. Amén. Muchas veces las personas se rebelan como hicieron este sequito y tomaron otras personas porque no entendían lo que hacía Moisés. Moisés no era el que señoreaba sobre ellos. Y se los dijo, no es contra nosotros que ustedes se levantan, es contra el Señor. Cuando Samuel le dice a Dios que el pueblo lo había desechado a él le dijo a Samuel, no es a ti a quien desecha. Este pueblo no quiere que yo reine sobre ellos. Samuel se lo dijo a ellos. Ustedes no quieren que el Señor ya reine sobre ustedes. Y el Señor es el que reinaba sobre ustedes. Este pueblo no entendió eso. ¿De quién es el consejo? Es la pregunta. Por eso es que cuando dice Oseas que quiero conocimiento de Dios, está hablando es para que cuando venga la palabra sepamos que la doctrina viene de Dios. Jesús lo dijo de esta manera. El que quiere obedecer a Dios sabrá si la doctrina es mía. O sea, si tú quieres obedecer a Dios, tú vas a saber si lo que se te habla es de Dios. ¿Por qué? Porque tú conoces a Dios. Amén.
El que quiere obedecer a Dios se preocupa por conocerlo. ¿Cuántas veces vemos personas hablando palabras sin sentido? Claro, un incrédulo no entiende esto porque no es aplicado a las cosas de la fe. Pero alguien de la fe sabe cuando alguien habla palabras sin sentido. ¿Por qué? Porque no se abocan a lo que Dios dice. No se sujetan a lo que Dios dice. Y si algo no se sujeta a lo que Dios dice, no tiene sentido. Dice Pablo a Timoteo, Timoteo, si las palabras no se conforman a la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, a las sanas palabras, o sea, son personas que deliran. Esos que hablan así son personas que lo que están buscando es otras cosas que producen contienda. ¿Por qué producen contienda? Dice Pablo a los Corintios que no te atrevas a pensar algo más allá de lo que está escrito para que no se envanezcan unos contra otros. Cuando recibimos la doctrina, si la conocemos, obviamente sabremos que lo que se dice es de Dios. Y a lo mejor no entendemos, porque a veces nos pasa. Porque vamos a la iglesia y hay personas que salen directamente, bueno, que Dios les habló algo con respecto a algo que ellos están esperando o algo que les está pasando. Pero hay otros que vienen y de repente sienten que Dios no les habla. No es que Dios no nos habla, sino que a veces no entendemos. Y así como Pablo dijo a Timoteo que hay pecados que se muestran ahorita y otros se mostrarán después y otros no podrán permanecer ocultos, igualmente. Hay palabras de Dios que se muestran ahorita, otras que se muestran después y otras se mostrarán mucho más adelante. Pero como dijo el Señor a Ezequiel, siempre sabrán que hubo un profeta de Dios entre ellas. Siempre, cuando Dios dice, siempre es porque es todo el tiempo. Ellos sabrán siempre que hubo un profeta de Dios en medio de ellos. Cuando estos se levantan contra Moisés, nota que ellos, la expresión que le dicen a Moisés y a Aarón, porque ustedes quieren gobernarnos. Pedro dice que Dios al soberbio lo resiste. ¿Qué es esto que Dios resiste a alguien? Cuando Dios resiste a alguien, ¿cómo será? No lo puedes ver. No puedes saber que Él está allí. No puedes entenderlo. Lo que Él habla para ti es algo extraño. No lo entiendes porque Dios te resiste. Pero así como Dios habla de muchas maneras, Dios también resiste de muchas maneras. A veces Dios también resiste a las personas espiritualmente. La persona no puede orar, no puede estar firme, estable, porque no haya la paz, porque Dios le resiste. Hay muchas maneras en que Dios resiste a las personas. Pero Dios resiste a alguien es cuando la persona le resiste a Él. Esto es lo primero que dijeron, ¿no? ¿Quiénes son ellos? Y esto es importante porque la doctrina, como todas las cosas de Dios, viene en su orden. Jesús nunca hizo las cosas en desorden. Nunca. Si usted ve el libro de Hechos, cuando termina el capítulo 1, antes de comenzar el 2, que viene el Espíritu Santo, ve que quedaron 11 apóstoles y ellos eligieron al 2 y vino en el capítulo 2 el Espíritu Santo, por decirlo así. Después de ese hecho vino el Espíritu Santo. Porque Dios es un Dios de orden. En 1 Corintios 14, allí sí vamos a leer porque es un poquito más largo. En el versículo 26, Pablo trae este tema a los corintios porque ellos estaban desordenados.
Andaban como locos. Y hay iglesias que son así. Te va a iglesias donde las personas andan y andan tirándose para el piso, revolcándose. Y no es que el Espíritu Santo no se manifieste, no estoy hablando de eso ni me malinterprete. El pueblo de Dios es un pueblo de orden. Es así. Y Pablo acá consiguió una iglesia que andaban todos hablando en lengua, pero nadie entendía lo que otros decían. Y Dios decía, ¿de qué sirve esto? Decía Pablo, corrijo, ¿de qué sirve esto? Pues no sirve de nada. Dios es un Dios de orden. Amén. En el capítulo 26, Pablo venía hablando de la que ya le parafraseé. En el 26 dice, leo en el nombre de Cristo Jesús, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de ustedes tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido predicar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer predique en la congregación. ¿Acaso ha salido de ustedes la palabra de Dios, o solo a ustedes ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y con orden. Amén. Allí finaliza Pablo el capítulo 14. Finaliza el capítulo 14 Pablo. Y es tremendo esto que el apóstol Pablo enseña, porque Pablo está hablando del orden. Y yo quiero tomar precisamente esa parte que más se presta a confusión. Y muchos hoy día, porque hay mujeres que quieren ser pastoras, tratan de desviar el texto de que Pablo no quiso decir eso para que otros, si lo hubiese dicho, era machista, tantas cosas que se dicen. Pero allí está al final, cuando Pablo termina el versículo 40, pero hágase todo decentemente y con orden. Allí está la clave. ¿Por qué Moisés se enseñoreaba junto con Aarón del pueblo? Porque ellos eran los que gobernaban al pueblo. Y es una cuestión de orden. Y cuando Dios aparece, que ahí hubo una, dirían por ahí una matazón. Cuando Dios aparece, el pueblo se levanta, Dios previamente vuelve a reconocer a Aarón y haciendo un prodigio en medio del pueblo. O sea, Dios confirmó que es un Dios de orden. No podemos permitir que el desorden entre en medio de nosotros. Tenemos que aprender a ser personas de orden. Donde hay desorden, que al diablo le agrada entrar por allí, es difícil para Dios. Y note la palabra que estoy diciendo. Es difícil para Dios. ¿Hay algo difícil para Dios? No. Pero mira lo que te quiero expresar. Es difícil para Dios bendecir a alguien así. ¿Y por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Dios todo lo hace en su palabra. Cuando Él dice que Él no puede negarse a sí mismo es porque Él aplica todo según lo que Él dice. Dios hace todo en su palabra. Y si no hay orden, Él no puede bendecir a alguien. Tiene que haber orden. Si una iglesia a Dios le va a dar crecimiento, Dios tiene que encontrarla allí en orden. El día de Pentecostés, cuando escogieron al 12º apóstol, llegó el Señor y bendijo la iglesia, ¿cierto? La bendijo.
Porque llegó el Espíritu Santo y les dio poder para hacer las cosas que debían hacer. Pero solo allí cuando estaban en orden. Acá Pablo dice que en todas las iglesias de los santos la mujer no debe predicar. Le puse la traducción, la que debería estar allí, lo que pasa es que son varias revisiones y cada quien coloca la palabra en el sentido que ellos piensan el texto. No está mal la palabra hablen, pero se presta a confusión, porque esta palabra griega que está allí, que es traducida por hablen, en la Biblia Reina Valera, esa palabra griega también habla que significa también predicar. Predicar. O sea, que en sí, cuando Pablo termina el capítulo, en el versículo 40, Pablo está diciendo que la mujer no debe predicar por orden. Y Pablo lo refuerza cuando les dice, reconozcan que lo que les digo son mandamientos del Señor. Y esto lo vemos precisamente ahí en el versículo 36. Pablo comienza y les dice, ¿acaso ha salido de ustedes la palabra de Dios o solo a ustedes ha llegado? Diría el apóstol Pedro, ninguna de las profecías de las Escrituras son de interpretación privada. Nadie va a venir a decirme algo y decir que Dios lo dijo, ¿no? Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Por eso podemos trazar la palabra. Si alguno se cree profeta o espiritual, dice en el 37, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mi pregunta es, ¿dónde está el mandamiento allí que la mujer es indecoroso que predique en la congregación? En el primer libro de la Biblia, en Génesis, en el capítulo 3, cuando la mujer ofende, Dios le dijo, Él se enseñoreará de ti, una ley. Ahí está el mandamiento. El hombre te gobernará a ti, mas tú no a él. ¿Se ve? Y Pablo le dice esto a la iglesia, porque es importante que las cosas sean en orden. Esta misma iglesia, Pablo en el capítulo 9, les dice, en el 11, disculpo. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Sencillo. Dios predomina sobre su palabra. La palabra señorea sobre nosotros, y nosotros sobre la mujer. Es el gobierno que Dios estableció. Claro, a veces eso tiende a llevarse a otros extremos que obviamente no es bueno. Estamos hablando es del orden. Dice el apóstol Pablo que la mujer esté sujeta al hombre. Dice el apóstol Pedro que lo haga sin temer miedo, sin temer ninguna amenaza ni nada. O sea, que lo haga tranquilamente. Pero esas son otras cosas. Vamos a lo que estamos hablando. Este sequito no entendió aquello. No lo entendió. Pero no fue el único tropiezo que tuvo Moisés, porque Moisés también tuvo un tropiezo con María y Aarón. Ellos también decían que, bueno, porque Moisés tenía mujer cusita. Y dice el Espíritu Santo, porque Moisés tenía mujer cusita. Vemos como María y Aarón también querían tener el mismo nivel que Moisés. Y vemos que cuando lo hace Coré y los 250 varones que él escogió lo hacen contra Moisés y Aarón, y Dios confirmó que Moisés y Aarón estaban sobre la congregación. Pero en este caso que lo hicieron María y Aarón, Dios confirmó que él estaba con Moisés y Moisés sobre ellos. Porque Dios es un Dios de orden. Cuando usted lee la Escritura, dice que Dios llamó a Moisés. Dios no es un Dios de desorden. Y eso la iglesia lo aprende para no caer en esto que cayeron ellos. Eso nos simboliza una muerte espiritual.
A veces pensamos, oye, ¿por qué esta persona cayó? ¿Por qué aquel cayó allá? Porque la autoridad es establecida por Dios. Y el que resiste a la autoridad, resiste a lo establecido por Dios. Lo dice el apóstol Pablo. Cuando Dios llama a Moisés, estaba Moisés solo. No había otro. Dios le llamó y le dio una palabra a Moisés. Y lo más tremendo, cuando uno lee el Éxodo, que es donde está el llamamiento de Moisés, no aparece cuando Dios le dio una palabra a Moisés, pero cuando Esteban habla del hecho, vemos que ya Moisés sabía que Dios le había dado una palabra, que él libertaría a su pueblo. ¿Cierto? Dios le dio esa palabra. Y por eso él mata al egipcio por un israelita, porque él pensaba ya que Dios iba a libertar al pueblo una vez por él. Pero vemos que Dios lo llama a él primero. Después Dios le dice, anda y tu hermano Aarón te espera. Y allí venía el orden. Y Dios respeta siempre su orden para todo. Dios es un Dios de orden. Para bendecir para todo. Si usted se le quiere salir a Dios del orden, lo que puede es perderse. Porque Dios no se va a desordenar por nadie. Y esto fue lo que Eliú le dijo a Job. ¿Por qué contiendes contra él? Él no da razones de ninguna decisión que él tome. Él no le da razón al hombre. Él hace lo que quiere. Siempre va a ser así. Parece que el hombre tiene un problema. El hombre tiene este bendito problema que siempre quiere tener el primer lugar. El primer hombre y la primera mujer pecan porque querían ser como Dios. Querían ser como Dios. Qué absurdo querer ser como Dios. Gracias al Señor por el Espíritu Santo. No siente tan indigno uno querer ser como Dios. Uno dice, ¿cómo se atrevería alguien? Pero es porque el Espíritu Santo habita en uno. Estos días vi una película. A veces no vemos en esas cosas que parecen simples, como el enemigo está sembrando el carácter de la generación que viene. Estaban en una mesa y estaban hablando de un matrimonio que iba a haber en la familia y estaban contentos allí. Y entonces iban a comer y dice el padre de la familia, vamos a orar. Y todos los hijos responden, como no, vamos a perder el tiempo, vamos a brindar. Es tremendo porque si uno puede decirle a uno claramente, mira lo que hacen estos, enseñando ya que no oren. Y son cuestiones que van allí subliminalmente, diría, para que las personas se vayan apartando de Dios y vayan quitando las cosas que para Dios son importantes. Porque a Dios no lo podemos ver y en esos detalles donde lo honramos, ¿cierto? Estamos en la calle y nos vamos a comer una empanada. Las personas ven que uno cierra los ojos y le empieza a dar gracias al que vive para siempre. Uno dirá, este está loco, pero ellos lo deshonran, nosotros lo honramos. Amén. Por nuestra actitud. Pero son las cosas que han venido entrando y así muchas cosas. Pero el desorden del mundo no puede entrar en nosotros. Porque el pueblo de Dios es un pueblo de orden. No podemos decir nosotros, yo lo hago así porque a mí me parece, incluso en la doctrina. Sabemos que Jesús es Dios. ¿Quién no sabe que Jesús es Dios? El que no conoce la palabra. Porque todo el que la conoce sabe que Jesús es Dios. Aún los trinitarios saben que Jesús es Dios. Claro, ellos persisten en su doctrina y ni siquiera se entienden cuando lo hablan. Pero ellos saben que Jesús es Dios. Pero tenemos que tener cuidado al hablar. Porque la doctrina es la enseñanza que Dios dio al mundo. Amén. Y Dios no murió en una cruz. Eso no lo enseña la Biblia. El que murió en una cruz es el Hijo de Dios. Pudiéramos decir que murió en una cruz Dios hecho hombre. Pero Dios no muere, no puede morir. Él
no muere, Él es Dios. Por eso refleja que se separa el Padre del Hijo. El Espíritu abandona a Jesús en la cruz y Él dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y son cosas tremendas. Cuando no conocemos, ignoramos que eso está en el orden de Dios. Eso está en el orden de Dios. Y por eso muchos no entienden, porque Dios a veces no les responde. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, lo haré, dijo Jesús. Porque ahí hay un orden. Tú no le puedes decir, Señor, dámelo, en el nombre de Jesús, porque es el orden que Dios establece. Y hay un orden, y hay que respetarlo. Son cosas, hay personas, mira, en Hechos recibieron el Espíritu Santo los gentiles, Cornelio y su familia, y después fueron bautizados. Sí, pero el orden no es ese. Esa fue una eventualidad que hizo el Espíritu Santo. Tú no puedes esperar que Dios bautice a alguien con el Espíritu Santo para tú bajarlo a las aguas. Porque Jesús mandó a predicar y a bautizar. Eso mandó Jesús. Y Juan vino bautizando con agua y dijo que después de él venía uno que bautizaba en Espíritu Santo y fuego. Eso denota el orden de Dios. Y en muchos sentidos, porque denota también que primero se predica la palabra para que las personas reciban y Dios derramar su poder sobre los creyentes. Por eso dice Pablo que el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. O sea, Pablo está diciendo, la palabra mía, mi predicación, no es pura palabra, es poder de Dios. Yo predico, el que crea ya, Dios le da capacidad y le da habilidad para hacerlas. Hay poder, pero al que cree, porque eso es lo que dice Pablo a los romanos, al que cree, no al que no cree. Porque algunos juzgan, bueno, pero a mí no, tú eres creyente. Simplemente diciendo eso, a mí no, ¿cómo es eso? ¿No eres creyente? El creyente no habla así para empezar. La iglesia, por todo lo que Dios ha enseñado, debe saber que Dios es un Dios de orden. Y nunca lo vamos a sacar de allí. Tenemos que entrar en su orden. Los discípulos entendieron aquello. Ellos estuvieron allí orando. Y dijeron, Jesús nos dijo que nos quedáramos acá. Y ellos siguieron allí orando. Hasta que agarraron y vieron que había muerto Judas y tenían que escoger al otro. Eso está demostrando el Espíritu Santo ahí a la iglesia cómo ellos se pusieron en orden para recibir de Dios. Y esto es muy importante, porque esto en la iglesia parte de la unidad hasta el conjunto. Me explico. Dios a cada persona unitariamente le da si se ordena. Igualmente a la iglesia Dios le da si se ordena. Pero si tú no te ordenas tú como individuo, ¿cómo puedes esperar ordenarte en conjunto? Primero tienes que ordenar tu vida, ordenarte. Es del sabio mirar sus pasos. Es del sabio enderezar sus sendas. Eso es del sabio. ¿Y cómo lo hace? David dice, tu palabra es lumbrera a mi camino. Tu palabra es luz a mis pasos. Yo enderezo mis pasos, ¿para qué? Para que Él pueda venir. Nota que cuando habla Juan, la Escritura dice que Él vino a preparar un pueblo dispuesto al Señor. O sea, que el Señor viniera e hiriera a la tierra. ¿Qué vino a hacer Juan? A enderezar todas las sendas, a enderezar el camino que estuviera torcido, a enderezarlo y a preparar un pueblo dispuesto para el Señor. Esto es tremendo, porque a veces queremos las cosas del Señor y no entendemos que Dios busca el orden en nuestra vida. El Génesis es el libro, diríamos, más extraordinario porque es el comienzo de la humanidad. Cuando Dios creó la humanidad, nosotros, nos creó y nos permitió tener vida y mira todo lo que hemos visto de parte de Él. Hasta el día de hoy están las señales, sale el sol,
se esconde, llueve, ahí se entera. Dios produce en medio de la tierra, Dios le da vida al ser humano. Y comienza ahí el Génesis, y Dios comienza el Génesis, y dice Reina Valera que la tierra estaba desordenada y vacía. Yo no estoy muy de acuerdo con esa interpretación. Yo lo veo más de esta manera, que la tierra estaba deshabitada y no tenía nada, estaba vacía. Comenzó Dios a dar un orden, a dar un orden. Y no es que esa interpretación sea errónea, porque al final explicamos y nos damos cuenta que es válida también. Porque ¿qué hizo Dios? Comenzó a ordenar y a separar. Como cuando usted llega y usted compra un lugar, una casa, un negocio, usted empieza a arreglar, ¿cierto? A su manera, a ordenar a su manera. Eso hizo Dios. Él no había comprado nada, todo es de Él. Pero Él comenzó a ordenar una obra que Él quería hacer. Separó los cielos de la tierra, hizo expansión. Le dijo a las aguas, quédense allí. Al sol le dijo, ponte allá. Tremendo, le dijo a la hierba, produce, sal tú. Todo con lo que decía su palabra. Por eso dice que Jesús es el principio de la creación de Dios. Cuando habla de esto, está hablando de que la palabra es lo primero que Dios utilizó. Porque no puede ser el principio cuando vino después, que habían pasado más de 4000 años que había nacido Adán. No puede ser el principio porque es el pensamiento de Dios que fue expresado y se hizo los cielos y la tierra. Vemos que Dios es un Dios de orden. Cuando Dios nos da esta palabra que dice Pedro, que es la palabra profética más segura, Pedro dice que nosotros hacemos bien en estar atentos a ella, porque ella nos va a ir alumbrando hasta que haga en nosotros una luz perfecta, así como el sol cuando sale y empieza ahí a inclinarse hasta que llega a las 12 del mediodía y es perfecto. Así es la palabra con nosotros. Pero si nosotros estamos atentos a todo esto que Dios nos expresa que es Él y tratamos de abocarnos a eso. Dice Juan, el que dice que está con Él debe andar como Él anduvo. Pudiésemos decir, el que quiere estar con Él debe tratar de estar como Él anduvo. Queremos las cosas de Dios, pero queremos andar en el mundo. Y Jesús expresó, mira, no puedes servir a dos señores porque terminarás amando a uno y aborreciendo al otro. Y esto no es malo en cualquier operación humana, pero con relación a Dios sí es malo. Sí es malo porque tú puedes amar a tu mamá y a tu esposa, o a tu mamá y a tu esposo, a tu hijo y a tu esposo. No puedes amar al mundo y a Dios. Se dice Dios que el que hace amistad con el mundo ya se constituye en enemigo de Él. Porque al amar al mundo ya lo abandona a Él. Y Dios quiere, ¿sabes qué lugar? El primero. Te diría, pero ¿por qué Dios sí es el primero? Porque Él nos creó. Él es nuestro dueño. Aunque alguien no lo conozca y le enseñaron que viene del mono, bueno, triste porque el mono no es su papá. Su papá es Jesús, su creador. ¿Es así? Cuando Dios exige esto, porque Él es Dios. Él en su orden, Él dice, yo soy Dios, soy primero. Porque yo soy Dios, yo soy el creador, soy primero. Y de ahí parte de este orden. Por eso el primer mandamiento con promesa es honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque Dios dice tu papá primero. Te hizo. Ahí tú naciste, pero si Él no hace, usted no sale. Eso es con promesa, porque para Dios es justo que usted lo haga. Porque lo que habla es de orden. No puede decir después que crees que yo soy más que mi papá y mi mamá y ellos van por allá a recibir órdenes. Siempre tiene que mantener esa sumisión. Puedo hacer esto, puedo. Porque siempre van a hacerlo.
Siempre, porque hay un orden y nunca va a cambiar. Como hay personas, no, el hermano está en el ministerio, el pastor es allá, pero aquí no. No, eso es orden de Dios, eso va a ser en todos lados. Porque es orden y el orden no cambia. Por eso Dios dice que nos sujetemos a las autoridades, porque las autoridades las estableció Él, las espirituales y las terrenales. Porque el que lleva la espada, dice Pablo, que no la lleva en vano, la lleva ahí para infundir temor al que no hace lo bueno. Lleva la espada ahí, la autoridad. Pero como estamos viviendo en tiempos amadores de sí mismos, estos tiempos ven cuando si llegan y le dan un peinillazo a alguien que está haciendo malo, algo malo, dicen que están abusando de la autoridad. Y sí, ese sinvergüenza que está ahí haciendo lo malo no está abusando. Pero la iglesia no ha sido llamada a estar en ese lugar. La iglesia ha sido llamada a ser sumisa. Por eso Dios le da gracia y favor a su iglesia. Porque escucha lo que Él dice. Jesús le dijo a sus discípulos, mire, las naciones se enseñorean unos sobre otros, pero ustedes no será así. El más grande de ustedes los servirá a todos. Tremendo lo que Jesús dice. Son cosas que el creyente entiende. El creyente entiende que fue llamado a servir. Y si Dios le da un lugar en su obra para hacer algo, lo hace en el sentido del servicio. Cuando Moisés aplicaba autoridad sobre el pueblo, era porque servía a Dios. ¿Quién quiere que estén hablando mal de él? Veamos a Jeremías. Vamos a Jeremías 20. El versículo 7. Dice Reina Valera, lamento de Jeremías. En el nombre de Cristo Jesús. Me sedujiste, oh Señor, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra del Señor me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Vimos en Jeremías que nadie quiere que hablen mal de él. Jeremías era tanto lo que hablaba de Dios, porque él dice doy voces y gritos, o sea, hablo de violencia. Pues Jeremías lo que está diciendo, lo que yo predico es que lo que le viene a ustedes, Judá, es duro. Ustedes lo va a llevar cautivo el rey de Babilonia, ustedes van a ir a pasar hambre, se van a comer a sus hijos. Tremendo lo que Jeremías le estaba diciendo a ese pueblo. Eso lo vemos después en Lamentaciones de Jeremías, que pasó tal cual. Jeremías diciendo aquello, él le decía a Dios, se burlan de mí, mira este pueblo. O sea, Dios juzgó mal, no, se burlaban de Jeremías porque Jeremías decía aquello. Pero lo que yo veo allí es que Jeremías no quería que hablaran mal de él. Y nadie quiere que hablen mal de él. Nadie quiere que diga, ay, este discrimina, este juzga, este condena. Nadie quiere que digan eso de él. Porque él lo decía. Porque era su manera de servir a Dios. Era lo que Dios le había mandado a decir. Por eso él lo decía. Él no lo decía porque él quería tratar a la gente así. No es fácil. Moisés le dijo una ocasión al Señor, Señor, este pueblo no es mío, porque yo tengo que soportar a este pueblo. Y yo pienso, este es mi pensar, que cuando Dios le dice a Moisés que no lo santificó delante del pueblo, no solamente le hablaba de cuando golpeó la roca, le hablaba también de esas actitudes que tuvo Moisés, porque Dios lo llamó a soportar a ese pueblo. Este Jeremías Dios lo reprende y le dice que no se convierta a ellos, sino que ellos se conviertan a él. Y es tremendo, porque nadie quiere que hablen mal de él, pero se hace con la intención de servir. Jesús no quería que lo escupieran, que lo golpearan,
¿Por qué usted dice eso? Él oró y dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Jesús quería pasar por eso según la oración, ¿no? Porque algunos dicen, no, él quería. Sí, él quería. Nadie quiere pasar por eso. Nadie. Ni siquiera Dios hecho hombre quería pasar por eso. ¿Pero por qué lo hace? Porque Él vino a hacer no su voluntad, sino la del Padre. El consejo le decía Eliú a Job, lo declara Dios al hombre. Y lo hace de tres maneras. Vamos a ir allá a Job 33 para que veamos en esas maneras cómo nosotros podemos. La primera, 33:14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Que aquí habla en dos maneras, yo le mostré la otra manera. Amén. Pero el hombre no entiende. Por sueño en visión nocturna. Ahí está la primera. La segunda, 19. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos. La segunda. Dios declara al hombre su consejo en sueño, en visión. Pero el hombre no entiende. Y no es nada, a veces Dios mete a las personas en aflicción, en necesidad, en problemas. Y el hombre tampoco entiende. Y es absurdo, ¿verdad? Porque no entiende. Y dice Eliú, la tercera, pero si tuviera un hombre elocuente que le declarara su pecado, que le dijera que Dios lo compró y pagó por él, apartará su vida de la muerte. ¿Ven? ¿Cuál prefiere uno? Porque ellos desecharon esa que es la mejor. Porque la otra no necesariamente te aparta de la muerte. Las otras, diríamos así. La que te aparta de la muerte es precisamente la tercera. Y es algo de revelación, porque Eliú lo dijo. Revela al oído del hombre. Veámoslo allí para que no usen mis palabras. Dice ahí, en el 16, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Ya hablamos prédicas pasadas, ¿no? Cómo viene esa revelación de la palabra. Al escucharla, Pablo dice a los corintios, si alguno que está sentado le ha revelado algo, calle el primero. O sea que cuando se predica nos puede revelar Dios algo. Claro, en la iglesia de los corintios no había un pastor, por eso se hacían en ese orden las profecías y todas esas cosas. Cuando hay un orden ya establecido, no, cada quien la alabanza a lo que les toca, como hacía Israel. Los levitas que le tocaba el orden de poner el pan lo hacían y así sucesivamente. Cada quien hacía las cosas y por eso Dios mató a Usa por tocar el arca que no le correspondía a él tocarla. Dios le quitó la vida. Sí, acá vemos que precisamente esta es la manera más suave, dócil y apacible que Dios tiene de hablarle al hombre. Y la más entendible. Usted dirá, por sueño. Pero por sueño dice que el hombre no entiende, a menos que tenga un don de sueño y que el Espíritu lo revele. Porque por eso cuando tenemos dones tenemos que buscar el Espíritu para que aquello dado por Dios se exprese. Amén. Porque es así. Porque el diablo muchas veces va a tratar de poner cosas que impidan y que estorben. Pero cuando buscamos al Espíritu, créalo, nada se va a interponer. Porque donde está el Espíritu hay libertad. Si usted lo busca a Él, eso solamente requiere de fe, agarrarse de Él, de Jesús. Créalo.
nada va a impedir. Le digo yo al que está evangelizando, necesita gracia, fe, creer que Dios lo puede hacer para que vea la gloria de Dios, para que vea cómo Dios usa a las personas. Ese es Dios. Instrumento escogido me es este, Ananías. Este es un instrumento escogido para mí. Aleluya. Para llevar mi nombre. ¿Quién lo iba a llevar? Jesús. Pablo era el instrumento, pero el que lo iba a llevar era Jesús. Por eso Pablo dijo, la gracia conmigo, la influencia de Jesús conmigo. Cristo vive en mí, decía Pablo, reconocía quién hacía las cosas en él. Los amo con el amor de Cristo. Entendía que el que influenciaba todo ese amor para sentirlo por otro era Jesús. Tremendo el apóstol Pablo. Solo bueno la palabra. ¿Por qué no escuchar? Qué buena es la doctrina. Y el Señor nos ha enseñado que ella puede ser efectiva, puede ser productiva, como puede ser inefectiva e improductiva. Queremos que sea efectiva, tenemos que aplicarle fe y escuchar a Dios de la manera más fácil que lo podemos escuchar. Y es cuando nos congregamos. Quitar todo estorbo y toda detracción, toda cosa que me pueda impedir recibir, quitarla para recibir. Y después que recibo, ahí va a venir la gracia. Y veré la mano de Dios en mi vida obrando. Y será un instrumento porque es por fe. Es por fe. No por obra. Dios dice, para que nadie se jacte delante de mí. Eso lo dice Dios. No quiero que ninguno se jacte en mi presencia. Tremendo el Señor. Porque a veces pensamos que tenemos un Dios ahí blandengue. Como a veces se le dice a los niños, bueno, agarra esto mientras haces esto para que estés tranquilo. Dios no es así. Dios no es así. Señor, pero Él me está diciendo que vaya con Él para bendecirle. Anda pues. Dios es así. Después se le apareció en el camino para matarlo. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así es sencillo. Lo que Él dice así es. Lo que pasa es que a veces se le terquea, no, Señor, Señor, Señor. Ya te dijo que no, no es no. Es eso así, olvídese de eso. Si Dios le dice que sí, espere. Porque el sí tampoco es cuando usted quiere, es cuando Él dice. Pero si Dios dice no, no es no, hermano. Ay, que el Señor lo dijo ese día porque estaba bravo. Por eso Dios dice, por medio sea conocimiento de Dios. Dice Jeremías 9, alabes en esto el que hubiere de alabarse, en conocerme, entenderme, que yo soy el Señor, entenderlo. Qué bueno, ¿verdad? Jesús quiso decir esto. Qué bueno entender a Jesús. Jesús es así, no es así. Conocerlo, conocerlo. Por eso los creyentes vean a los falsos profetas de aquí a allá. Piquito del Ávila, lo ven completico. Porque se dan cuenta de que hablan contrario a lo que habló Jesús. Hablan pura prosperidad. Y Jesús decía, no os preocupéis por estas cosas. ¿Hay un contraste entre ambos mensajes? Sí, ¿verdad? Y bastante. Porque Jesús predicó desde este extremo, no te preocupes por estas cosas. Y si yo te hablo mucho de esas cosas, ¿por qué te vas a preocupar tú? Por esas cosas. Empiece hoy, váyase para su casa. Y empiece a decirle a su pareja o a su hijo, a su hermano, mañana vamos a ir que van a dar harina pan allá. Empieza a repetírselo, por lo menos hasta acostarse. El día siguiente la persona se va a parar. Acuérdate la harina pan. Acuérdate la harina pan. Porque eso es una realidad. Por eso Jesús, aunque vino a hacerse pobre, siendo rico, para enriquecernos con su pobreza, Él no habló
de la prosperidad material. Más bien habló de no poner el corazón en eso porque nos iba a detraer de la prosperidad espiritual. Dijo, no pongas las cosas o la mira en estas cosas que se corrompen. Ponla en las cosas que están arriba, donde no llega lo que se corrompe. Porque estas son temporales y aquellas son eternas. Falso profeta hay que distinguirlo desde lejos si conocemos a Jesús. ¿Qué nos impide conocer a Jesús? Que no podamos verlo ni escucharlo. Que no podamos verlo ni escucharlo. Ahora, según lo que hemos hablado todos estos días, ¿qué necesitamos para entender y conocer a Jesús? Primero necesitamos fe. Necesitamos estar en orden delante de Él. No hable de perfección. La perfección la busca el creyente sin que se le enseñe. Estar en orden. Estar en orden. Escuchar. Quitar toda distracción. Escuchar. Recibir esa palabra, ya tenemos fe, amén, con mansedumbre. Mansedumbre, sabiendo que esa palabra nos puede salvar, porque Jesús es el Salvador, Jesús es la palabra. Por eso Santiago dice que la palabra nos puede salvar, no está apostatando ni blasfemando, diciendo que algo distinto a Jesús nos puede salvar. No, Jesús es la palabra nos puede salvar. Amén. Sí. Necesitamos eso para que la doctrina en nuestra vida sea revelada. Porque eso es convertirse al Señor. Cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado. Convertirse al Señor es eso. Sin fe es imposible. Mira que cuando te confiesa a Jesús por Señor, tiene que creer en su corazón que Dios le levantó de los muertos. Amén. Eso habla de orden. Eso habla de orden. Porque el Espíritu levantó el cuerpo. Eso habla de orden. O sea, usted no cree en su corazón que Jesús es el Señor y que Jesús se levantó de los muertos. No. El Espíritu lo levantó de los muertos. Porque Dios no es hombre. Por eso Lucas, cuando habla de Jesús, dice el Hijo del Hombre. Eso nos da una enseñanza a nosotros los creyentes. Cada cosa que nosotros recibimos tiene la esencia de Dios, tiene el sentido que Dios quiso darle. Dios no envía las cosas sin un porqué. Cada enseñanza tiene un porqué. Por eso cuando nosotros escuchamos la palabra, vemos cómo textos se usan y se afincan hacia allá y se pueden volver a usar y redirigir hacia otro lado. Porque tienen la esencia de Dios y van en el sentido de Dios. Usted puede decir, bueno, pero si una palabra va en un sentido, no puede ir en otro sentido. Diríamos entonces que tiene el sentido humano. Pero tiene el sentido de Dios. Dios lo puede dirigir en cualquier sentido. Y ahí hay una diferencia. Escuchaba yo a una persona estos días diciendo que cuando hablan del Apocalipsis, bueno, una persona no, la Biblia expositiva, del expositor. Él hace un comentario que cuando habla Jesús a los 7 espíritus, Jesús y los 7 espíritus, dice que ahí está la Trinidad, eso expresa la Trinidad. Y dice unas cosas tan absurdas que yo digo, vaya que lo que Dios dice es tremendo. Enloqueció la sabiduría de los sabios. Ven lo que la persona trata de decir, tú dices, ¿qué es esto?
que está leyendo la palabra. Esta persona está hablando con coherencia en la escritura. Mira, porque tú dices, hermano, la palabra en la escritura. ¿Por qué? Porque la palabra para el mundo es locura. Yo hablo lo que es coherente para un creyente, para un incrédulo, es locura. Pero para el creyente, cuando conoce la palabra, sabe que es coherente lo que se dice. Por eso Pablo dice que nosotros presentemos un culto lógico, porque es lógico lo que nosotros hacemos, aunque para el mundo es ilógico. Por eso Pablo dice al rey, le dice, cosa absurda que los muertos resuciten, ¿no? Porque para Pablo eso era algo lógico, que los muertos resucitaban. Entonces esta persona allí en el Apocalipsis decía que, bueno, estaban los 7 espíritus y es la Trinidad. Pero cuando habla de los 7 espíritus, cuando habla por ejemplo en Zacarías, sobre esta piedra hay 7 ojos, eran 7, pero no es Trinidad, es 7. Lo absurdo del hombre cuando mete su mente. Eso habla es de la multiforme, como dice Pablo, la multiforme manera de Dios ver. Porque la Escritura dice que nosotros en Él vivimos. ¿Sabes cómo yo me imaginaba días atrás a Dios? Una persona como un ente, pues acostado, y todos en Él sabe lo que hace cada parte. Qué impresionante, ¿no? Imaginándolo, claro que Él escapa, es mucho más de lo que podamos imaginar, mucho más. Pero tratando de darle una idea a mi mente de ese Dios tan glorioso al cual servimos. Y viéndolo en esa idea, se ve grandote, poderoso, glorioso, que tiene el control de cada cosa y cada detalle. Eso el hombre no lo puede entender. Por eso uno ve esas personas tratando de explicar cosas que no saben. Se meten en esos líos y errores. Si fueran más humildes y congruentes y hablaran solo lo que Dios dice, hablarán misterios, como dice Pablo. Hablarán sabiduría de Dios. Igualmente, a veces nos sentamos a escuchar y estamos poniendo tanto argumento al mensaje que estamos escuchando que pareciéramos ser dioses, tratando de juzgar la palabra, en vez de ser más sabios y solo escuchar. Eclesiastés 2. Mira este. Para que veamos esto que el Señor nos enseña acá. Voy a leer en el versículo 9, Eclesiastés 12:9. ¿Saben de quién es el libro de Eclesiastés, no? De Salomón, el hijo del rey David. Todos saben que Dios se le apareció a Salomón en sueños. ¿Saben? Saben que Dios le dijo en sueño a Salomón, pídeme lo que tú quieras y yo te lo daré. Y Salomón le dijo, dame sabiduría para gobernar este pueblo tuyo que es muy grande. Le decía yo en oración al Señor, dame sabiduría para cuidar a una oveja. Y es tremendo porque cuando Salomón dice aquello lo dice como un rey humanamente. Pero si lo hubiese dicho en la gracia, lo hubiese dicho así como yo lo dije. Dame sabiduría para cuidar a uno. Y es tremendo, mira esto. Este hombre Salomón, Dios le dio sabiduría y le dijo que no iba a haber uno más sabio que él. Ni antes hubo, ni después de ti se levantará uno con tanta sabiduría como la que te daré a ti. Se mira esto. Aquí dice en el versículo 9 del capítulo 12. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, hizo escuchar, hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Nota, mientras fue más sabio, procuró enseñar y que escudriñara. Pero eso no es lo que estamos hablando. Procuró él hallar
palabras de sabiduría y de verdad. Él. O sea, que yo me imagino a Salomón con toda su sabiduría. Cuando alguien iba a hablar, Salomón lo escuchaba para ver si hallaba en aquel que hablaba palabras de verdad y de sabiduría. Tremendo. Por eso es que los que van alcanzando sabiduría en el Señor escuchan a los falsos profetas, escuchan a los católicos, escuchan a todo el mundo. Y en todo eso extraen. Porque así es Dios. Dios nos habla a nosotros, lo dije en la prédica pasada, por todas partes. Por todas partes. Si usted quiere conseguir algo con Dios, usted tiene que aprender a ser un discípulo, a escuchar, a aprender. Porque a veces pensamos, mira, Jesús dijo, bástale al discípulo ser como su maestro, no más que su maestro, ser como su maestro. Muchos enseñan esto en la dirección que el discípulo no puede aprender más que su maestro. Eso no fue lo que quiso decir Jesús. Porque Jesús era el maestro. Bueno, si es Jesús, nunca no. Bástanos si es que llegamos a ser como Él. ¿Se ve? Porque yo pienso que seremos tal como Él es cuando nos transforme, con un abrir y cerrar de ojos. Eso lo pienso yo. Yo creo que Pablo también lo pensaba así. Y todos los de la fe lo piensan así. Pero Jesús lo que estaba enseñando era que nosotros tenemos que ser sujetos siempre. Bástate que es tu maestro. Bástate que fue el que te enseñó. Bástate que fue el que te guió y te dirigió. ¿Se ve? ¿Se ve? Y eso, en vez de tratar de Jesús diciendo eso, de ponernos en una posición de sumisión, lo que trataba era de enriquecernos. Porque cuando tenemos esa actitud, el discípulo aprende más. Porque él dice, basta al discípulo. Le interesaba enseñar al discípulo. Bástate ser como el que te enseña. ¿Por qué? Porque siempre vas a estar extrayendo. Cuando tú te crees que eres como esa persona o que sabes más, ya tú vas a estar ahí. ¿No? Ese verso me lo sé yo. Y ya no recibes más. Pero mientras tú vayas y procures siempre hallar, encontrar algo, tú vas a obtener algo. Hay personas que usted habla con ellos y todos lo saben. ¿Verdad? Que usted le va a decir, mira, esto así, no, pero esto, bueno, hazlo. ¿Verdad? Porque tú sabes. Porque es difícil dirigir a alguien así, porque parece saber todo, pero al final no lo hace todo mal, porque los que son así siempre hacen las cosas mal. Porque no entienden, porque su orgullo no les deja ver que ellos necesitan de lo que se está dando para poder operar. Pienso que cuando los discípulos escuchaban a Jesús y Jesús se quedaba callado, los discípulos lo que hacían era mirar a Jesús, no pensando, a decir esto, no, pensando a la espera de, me va a salir con algo que me va a dejar boquiabierto. Y son cosas, porque a ellos les bastaba que Jesús era el maestro. Cuando ellos escuchaban a Jesús, ellos no lo escuchaban, ya viene este verso, ya viene, no. Ellos escuchaban a Jesús y ellos esperaban siempre, así como cuando uno, vamos, el maestro va a enseñar hoy, algo me va a decir que... Y eso no hablaba de quién era en realidad Jesús. Porque recordemos que Dios se manifestó en carne, o sea, es un milagro. O sea, Él no vino como un Dios, Él más bien no habló en las calles, no gritaba, no andaba vociferando que Él era. También le decía a nadie le diga, o sea, trató de hacerlo todo bajito. O sea, no podemos hablar de un nivel así que Jesús quería. Pero los discípulos cuando Jesús iba a hablar, ¿qué hacían? Escuchaban. Por eso Jesús les enseñaba. ¿Ustedes quieren aprender de verdad? Aprendan a escuchar.
La palabra, para que tenga fuerza en nosotros, tiene que venir por el escuchar. No dice que la fe viene al leer, no. Y ya yo dije que permanecer no es solamente leer. Permanecer también puede ser obedecer la palabra, puede ser estarla escuchando, siempre atendiendo, no dejando de obedecerla. Permanecer, bueno, quedarse siempre al hacer cualquier situación de la vida en lo que Dios dice. Amén. Muchas maneras de permanecer. Pero la fe viene por el oír la palabra. Cuando Dios te va a dar esa revelación es cuando tú escuches. Y ahí está lo importante del creyente. Porque muchas veces hablamos, ay, yo tengo fe. Y bueno, sí, yo voy a escuchar con fe, pero no entendemos dónde está la importancia. La importancia está allí porque Dios mira en nosotros. Dios mira. Cuando la palabra sale, Dios, el Espíritu está, que es uno aquí y está ya en algunos creyentes también el mismo Espíritu. Pero Él opera y Él está viendo es la fe. Incluso el que predica acá predica por fe. Y el que recibe allá recibe por fe. ¿Y quién es el que está mirando la fe? El Espíritu, porque Él se agrada es de la fe. Y por eso Él opera aquí y allá. Mire, en la historia de Samuel, esa historia es tan extraordinaria porque dice que Ana tenía una rival, porque el esposo de Ana era, vamos a ir allá para que ustedes se sitúen allí. Primera de Samuel 1. En el nombre de Cristo Jesús, un varón de Ramataín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Tobú, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos más que Ana, mas Ana no los tenía. Elcana tenía dos esposas y una era Ana, que es la que me interesa hablar porque es la que Dios usó de una manera tremenda. Pero esta mujer no tenía hijos, no podía dar a luz hijos. Y el esposo la amaba más a ella que a Penina, que le había dado hijos. ¿Y dónde yo veo esta situación tan especial de esta mujer? Cuando esta mujer va y empieza a derramarse en presencia de Elí. Todos sabemos que Dios nos muestra en este libro de Samuel que la lámpara de Israel se apagaba. O sea, Elí ya no veía espiritualmente como debía ver, porque se había apartado y por eso no corregía ni a sus hijos. Se había apartado. Un creyente que no corrige a sus hijos no puede pensar que está bien en la fe, porque Dios nos llama a corregir a nuestros hijos. Y si usted no ordena esas cosas, no piense que Dios le va a utilizar algún día, porque no lo va a usar. Porque dice que el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Ese es un principio. Usted no puede llevar un ministerio si usted en su casa no sabe disciplinar a sus hijos. No puede hacerlo. Y esta mujer no tenía hijos. Y dice que ella se derrama allí delante de Elí. Y Elí la tuvo por una borracha. Le dijo, mujer, digiere tu alcohol. Me imagino a Elí diciéndole, estás toda babosa ahí, cálmate. Tómate un cafecito para ver si se te pasa. Ella le dijo, no, mi señor, veo la humildad de esta mujer porque era el hombre de Dios. No me tenga por una mujer ebria, sino que me he derramado en la presencia del Señor. Número uno, se derramó en la presencia del Señor porque era una mujer de fe. Pero lo impresionante allí es como Elí le dijo a esta mujer, después que ella le cuenta lo que le pasaba, anda mujer, vete, y el Señor haga contigo como tú has pedido. Dice que Ana se fue y ya no estuvo más triste, ya no estuvo más triste. ¿Y porque eso es lo más glorioso de esa mujer y de ese libro? Porque allí fue glorificado Dios, porque ella ahí no tenía hijos, simplemente la palabra, la creyó. Porque yo veo cómo Dios le da a esta mujer el hijo para que ella se lo entregue, porque fue su promesa. Pero después Dios le da más hijos. Y tuvo hijos y hijos.
¿Sabes por qué? Porque ella tuvo la habilidad. Y nota que, lo dije hace un momento, en ese tiempo se apagaba la lámpara de Israel. El hombre que le estaba hablando no veía espiritualmente ya, estaba ciego. Pero ella, tal como Jesús le dijo a sus discípulos, lo que ellos digan que hagan, hacerlo, pero no hagas como ellos dicen. Ellos escucharon la palabra, la escuchó Ana y la creyó. Amén. Y por eso Dios obró. Y allí está el detalle más grande. Porque cuando Dios permite que su palabra salga, Dios está mirando en ti cómo la escuchas, cómo la aprecias, cómo la crees. Y si no ve nada, olvídate, olvídate que Dios va a emanar hacia ti algo. Porque el que no le cree a Él, es imposible que Él obre en Él. Porque el que se acerca a Dios, se acerca. Es necesario. Vienes a la iglesia, es necesario que creas que Dios está aquí. Y no solamente eso, que te va a premiar por haberlo buscado. Qué tremendo, ¿no? Eso es para el creyente. Eso es para el creyente. Eso no es para el incrédulo. Y cuando lo crees, las cosas de la fe, Dios te las da. Queremos las cosas de Dios. Es como Dios dice. Es como Él dice. No como uno dice. A veces nos preguntamos, ¿para qué me congrego? ¿Para qué yo? Precisamente para eso. El sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, la semilla cayó en 4 tipos de tierra. Una así, una así, una así. Pero la cuarta dio fruto a 30, 60 y a 100 por uno. ¿Para qué te congregas? Para que des fruto a 100 por uno. Eso es lo que espera Dios. No a 60 ni a 30. Dios espera que des a 100 por uno. Para eso te congregas. O sea, ¿por qué yo congregarme si no espero esto? ¿Qué debería esperar un creyente al congregarse en la iglesia? ¿Qué debería venir un creyente a buscar a la iglesia? El Espíritu Santo, hermano. No pienso que un creyente debería buscar otra cosa. Pienso que un creyente cada vez que viene a la iglesia debe venir a buscar al Espíritu Santo, a sentirlo, a vivirlo. ¿Qué irá a hacer el Señor hoy? Expectativa, expectativa. Porque dice Juan en el Apocalipsis que la iglesia y el Espíritu dicen ven, tienen expectativa. Ven, Señor Jesús, ven. Y dice Juan, amén, ven. ¿Queremos crecer? Ahí está la enseñanza. Bueno, yo tengo tanto tiempo escuchando enseñanza y no crezco. ¿Dónde está el problema? Jesús aún le dijo a sus discípulos, lo que ellos digan que hagan, hacerlo, pero no hagas como ellos dicen. El que da el crecimiento es Dios. Dios es el que da el crecimiento, porque dice Juan, primera de Juan, y la unción que ustedes recibiste, ella misma les enseña a ustedes todas las cosas. No tenéis necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña a ustedes todas las cosas. ¿Hay excusa para Dios? No las hay. Y créelo que no las va a haber nunca. Así que, después de haber escuchado esta serie de enseñanzas sobre la doctrina, pienso que cada quien debería hacerse una pregunta. ¿Estoy creciendo? Si no estoy creciendo, ¿cómo estoy recibiendo las enseñanzas? ¿Estoy dando el valor a lo que Dios me enseña que realmente tiene?
Porque Dios tiene valor. ¿Sabían ustedes? Dios es real. Dios es real. ¿Sabían que Dios es real? Muy real es Dios. ¿Cuánto valor le das a Dios? ¿Cuánto valor le das al Señor? Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Aún lo escucho yo en esa palabra. Aún lo escucho. No puedes venir a mí, dice el Padre, si no es por mi palabra. ¿Qué estás haciendo con la doctrina? Si yo llego y estoy escuchando la palabra allí y anoto un verso, créelo, que yo voy a buscar revelación en ese verso. Alejandro me preguntaba ayer y me decía, papá, ¿cómo tú ves a veces cuando el Señor te da una prédica? Y esta mañana es que el Señor es tremendo. Le dije a él que uno nunca puede ponerle a Dios pasos para las cosas. Solamente estamos ahí con fe y Dios obra de muchas maneras. Lo que sí sabemos cuando tenemos fe es que Él va a obrar, porque Él es fiel. Y esta mañana desde que me paré con este texto. De una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Cuando que hablo la página de la iglesia, estaba esa palabra, abajo 33, exactamente el mismo texto. Bueno, estaba pensando. Y me acordé, claro, sigo con la misma respuesta. Dios siempre habla, no puedes esperar un paso, porque tú no puedes esperar a Dios en una manera. A Dios se le espera. Eso lo entiende el creyente. Ay, que ellos esperaron y vamos a meternos tantos días ahí a esperar y que va a venir el Espíritu Santo porque ellos lo hicieron. Ahí te vas a quedar y ahí te vas a... Bueno. No, él dijo que predican con serpientes y las serpientes los han matado. Hacen cosas. Dios no dijo eso jamás. Dios le dijo a Sansón, no te cortes el cabello, ese es a Sansón. Pero si Dios de repente te viera, córtate el cabello. Porque parece a Leoncio. Es que es así. No, es que si Sansón lo tenía más largo que yo. Yo soy cristiano y Dios dice que seamos nazarenos. Por favor. Son cosas absurdas. A Dios usted no lo puede esperar a su manera. Él es Dios. Él es Dios. Y Dios obra como quiere. Pero si hay algo que nunca va a cambiar en nosotros, estamos seguros de que Él va a obrar. Esa es la diferencia. Porque nosotros somos los que decimos confiadamente, Él es mi ayudador. Y yo voy a predicar y yo digo, Él dará palabra. ¿Y sabes por qué lo digo? Porque Él dijo, no te preocupes. No te preocupes por qué habréis de decir, porque yo te daré una sabiduría que nadie podrá replicar. Uy, Señor. Por eso yo digo con toda confianza, Él es fiel. Vale, gracias.